Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí ante ustedes a través de este medio para llevar a cabo nuestro adiestramiento regular. Y hoy estamos estudiando el libro El Cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 4 vamos a tratar de trabajar hoy en esta tarde. Así que les invitamos con todo el corazón que tomen su libro a la vez y sigan conmigo la lectura de la lección a estudiar esta tarde. Se trata del tema la iglesia como cuerpo, parte del plan secreto de Dios. Lo repito, la iglesia como cuerpo, parte del plan secreto de Dios. Lo encontramos en la página 41 y es su capítulo 4. Creo yo que todos estamos listos con nuestros libros, El Cuerpo de Cristo, para iniciar pues este adiestramiento que le va a permitir a usted, a mí y a toda la iglesia y a los que nos escuchan fuera de la iglesia a entender, a comprender, a conocer ante todo los planes del Señor, su evangelio, su propósito y todo lo que hay en el corazón del Padre. Veamos qué nos dice en Efesios 3:5 al 6. Tome su Biblia y ábrala, por favor, y veamos qué nos dice la palabra en Efesios 3:5 al 6. Amén. Nos dice de la siguiente manera: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles y son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor a través de su palabra? Que nosotros los gentiles, porque no somos judíos, somos gentiles. La palabra gentil viene de gente, toda la gente, como dicen. Pero los judíos eran, no vamos a decir que no eran gentes, claro que son gentes. Pero en el principio el Señor trató con los judíos. Desde Abraham, Dios trata con los judíos, porque de Abraham nacen los judíos o la descendencia judía, ¿verdad? Por el lugar donde se establecieron, Judea. Los que nacieron en Judea, y como Judea era parte del territorio establecido de Dios, para los judíos viene el adjetivo, pues, judío, o el patronímico, como decimos en la escuela, judío. Bien, ¿qué nos dice la palabra? Aquí nos está hablando de misterios. Un misterio es un secreto, algo que no ha sido revelado. Y hay secretos que el Señor tiene para su iglesia. Dios tiene secretos. Y hay secretos que han sido revelados y dados a conocer a la iglesia, y en algún momento, en el caso de Noé, a Noé y a sus hijos. Recordemos que un día Dios le dijo a Noé que toda la población del mundo iba a desaparecer, pero que él había hallado gracia en los ojos del Señor. Pero él y su familia y los hijos de Noé iban a ser salvos. Por lo tanto le dijo, hasta un arca. Dice la historia,
según la Biblia, que tardó 120 años en construirla. Y así fue, vino el diluvio, el arca salvó a la familia y la gente murió. ¿Por qué murió esa gente? Porque Dios había determinado por sus malos hábitos, por sus pecados. Todo su corazón, dice, era de continuo al mal. El secreto se reveló. Moisés salvó, Noé se salvó, y toda su familia. Este era un secreto. El secreto del nacimiento de Jesús, por ejemplo, fue dado a través del profeta Isaías, que iba a nacer un niño de una virgen. Eso es insólito. ¿Cómo va a nacer un niño de una virgen? De hecho, esta mujer tiene que estar casada, vamos a decir así. Pero así era la profecía. Y se cumplió cuando Jesús nació de María, siendo desposada de José. Entonces, Dios cumple sus secretos. Y en este caso, que estamos hablando hoy, Dios quiere que la iglesia conozca el secreto de Él. Y en esta tarde vamos a develar, vamos a abrir ese secreto, que es un secreto que ya muchos hemos estudiado, conocido, pero que hay otras iglesias, otros hermanos que aún no tienen el concepto de qué es iglesia. Por lo tanto, dice ahí en Efesios que es un misterio, o sea, un secreto que no se le fue dado a otras generaciones a conocer, a los judíos, pongamos, y a los hombres, dice. Ahora es revelado a sus santos profetas y apóstoles. A nosotros nos es revelado por el Espíritu. Recordemos que la palabra dice que el Espíritu todo lo sabe y aún escudriña lo profundo de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu que da a entender y conocer los secretos de Dios. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aquí está hablando de cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué está diciendo aquí? Que así como Dios amó a los judíos y los estableció como un pueblo, como una nación, y le hizo promesas, ¿ya? Entonces Dios también hace promesas para nosotros los gentiles, para aquellos que no somos judíos, que somos, vamos a decir, todas las personas del resto del mundo. Haciendo un paréntesis, pues, con los judíos por un lado, y ahí todo el mundo recibiendo, dice, las promesas del Señor, y somos coherederos, o sea que participamos, dice, del cuerpo de Cristo, o como cuerpo. Dice más adelante, en la versión Palabra de Dios para Todos, en otras generaciones, dice el mismo texto, de Efesios 3, 5 al 6, dice, ese plan secreto no se dio a conocer a la gente, pero ahora Dios por medio del Espíritu lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Este plan secreto, los que no son judíos recibirían lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia del Evangelio de la salvación. Dios, cuando dice que no hace acepción de persona, quiere decir que sea griego, sea judío, sea gentil, sea moreno, sea pequeño, sea alto, no hace acepción de persona. El Evangelio es
para todas las personas. Y las personas que reconocen o viven ese evangelio y reconocen a Jesús como su Señor, vienen a ser parte de ese secreto que es la iglesia, que es a su vez el cuerpo de Cristo, la iglesia en sí. ¿Qué más dice aquí en este libro, en esta lección? Teniendo en cuenta la división interna que se estaba gestando, dice, dentro de la iglesia en Éfeso, Pablo, con autoridad apostólica, les publica el plan secreto que le fue revelado por el Espíritu Santo, declarándoselos en los 2 capítulos anteriores. Ahora, en Cristo no existe la más mínima diferencia entre judío y gentil. Este mismo problema se repetía en casi cada iglesia de ese entonces. No entendieron que el cuerpo de Cristo estaba compuesto de judíos y griegos o gentiles. De ahí la razón de la existencia de 2 iglesias, la de los judíos y la de los gentiles. Por eso Pablo dice que el apóstol Pedro predicaría a los judíos y él a los gentiles, como si hubieran 2 evangelios. Por supuesto que no existían o no existen 2 evangelios. Simplemente no entendieron el plan secreto del Señor para que su iglesia, que es vivir como cuerpo de Cristo. ¿Qué entendemos entonces en esto? En los tiempos de Pablo, cuando él llegó a la iglesia de Éfeso, la iglesia pensaba o creía pues que los judíos eran una iglesia o un pueblo y ellos eran otra iglesia. El problema estaba en Pedro, cuando Pedro siempre predicaba a todas las personas, pero más que todo a los judíos. Y cuando intentó predicar a los gentiles, siempre les exigía que se circuncidaran, haciendo pues esto a través de la circuncisión, haciendo los judíos. Mas Pablo, a quien le fue revelado ese secreto de iglesia como cuerpo, él predicaba que no era así, que nadie de los gentiles tenía que circuncidarse, porque la circuncisión pues ya no existía, sino era a través de la gracia, o sea, a través de la fe. Entonces, haciéndolos pues Pedro a los judíos o tratando de hacer a los gentiles como judíos, y eso no era así. Y dio lugar a una fractura, vamos a decir, en las enseñanzas de aquel tiempo en las iglesias donde se estaba desarrollando el evangelio. Por eso Pablo predicaba y enseñaba a los gentiles y Pedro a la iglesia judía, dándose a entender esto, pues, que esto no es así. Hay una sola iglesia, un solo evangelio. Un evangelio para judíos y un evangelio para gentiles. De ninguna manera debemos de entender que hay 2 iglesias. La palabra dice que el Señor viene por una iglesia, no viene por 2 iglesias. Y da a entender también los requisitos o alineamientos de la iglesia: santa, sin manchas, sin arrugas. Esta es la iglesia del Señor. No está hablando el Señor que viene por una iglesia judía o una iglesia gentil. Lo que se trata aquí de que entendamos, hermanos, es de que Dios tenía este secreto bien guardado, vamos a decir, y no le fue revelado más que a Pablo. Cuando Jesús le dijo a Pedro que en esta roca edificaré mi iglesia, es la primera vez que se suena la palabra iglesia, porque esto no existía.
Todavía no se había develado, o sea, dar a conocer el secreto. Jesús lo mantuvo y se mantuvo en secreto hasta que por el Espíritu Santo, dice Pablo, que le fue revelado que la iglesia en sí es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Entonces, hermanos, a partir de este momento que usted está recibiendo esta enseñanza, usted considérese como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es aquel que no se somete al pecado, no se somete a la esclavitud, a las artimañas, a las costumbres vanas, sino se somete a la autoridad del Señor. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, creemos en Él, nos bautizamos, Él nos hace su cuerpo. Somos bautizados y recibimos los genes del Padre, dice la palabra, y pasamos a ser el cuerpo de Cristo. Porque en un solo cuerpo, dice la Biblia, fuimos nosotros todos bautizados y por un mismo espíritu. Entonces, ahí es donde nosotros pasamos a ser el cuerpo del Señor. ¿Qué más nos dice? Dice, de ahí la razón de la existencia de dos iglesias. Pero eso ya no es así. Es una, la iglesia del Señor. Entendiendo el plan secreto, veamos cómo lo podemos entender. En las Escrituras encontramos que existe un plan eterno. Oiga lo que dice las Escrituras, un plan eterno, un plan secreto eterno. No es para un día, 2 días. La palabra eterno no tiene principio ni tiene fin. Así como Dios no tiene principio ni tiene fin, su plan tampoco tiene fin. Es para la eternidad, por todos los siglos de los siglos, vamos a decir así. Que está relacionado no solo con la creación, redención, sino con ese plan del Señor desde la eternidad hasta la eternidad. Dice en Efesios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios el Padre hizo un plan perfecto, vamos a decir, en su propósito lo hizo en Cristo Jesús para la iglesia, para nosotros. En Efesios 3:11 lo encontramos, por lo cual pido, Efesios 3:11, veamos, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El Padre es el creador de este plan. Como Él es eterno, eterno también es el plan. Dice, pero dentro de ese plan eterno existe un plan que es mencionado por el apóstol Pablo como el misterio o el plan secreto, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, Efesios 3:9. Aquí nos está hablando que Dios quería que se conociera este plan. Desde los siglos antes, Dios lo tenía concretado para nuestros tiempos. Y ahora, dice, es revelado a la iglesia. ¿Qué más dice? Este mismo versículo en versión PDT dice, Dios me encargó el trabajo de sacar a luz, o sea, a dar a conocer su plan secreto. Pues Él, creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. Este plan secreto es el que le fue revelado al apóstol Pablo. Hasta ese momento este plan era secreto. Ni los 12 apóstoles recibieron esta revelación,
Por eso ellos solo enfatizaban en el concepto del pueblo de Dios y no hablaban del cuerpo de Cristo. Este plan está estrictamente relacionado con la iglesia, pues es vital en su preparación para los últimos tiempos y la manifestación como iglesia al establecer que Cristo es la cabeza de su cuerpo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el Señor le reveló a Pablo este plan eterno, este plan secreto para estos tiempos, para que la iglesia le conociera, podríamos decir, para que nosotros nos sintiéramos felices, contentos, que no solo Dios está revelando cosas, ¿verdad? Cuando dice que somos hijos, que somos herederos, que somos nosotros santos, ¿verdad? Y dice que somos sin pecado a través de la redención de Cristo en la cruz. Pero ahora nos está diciendo que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza y que su iglesia es su cuerpo. Nos debemos de sentir felices nosotros cuando Dios en su gracia nos toma en cuenta para este plan hermoso. Imagínese usted, Cristo como su cabeza y usted como su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra cuerpo nos permite a nosotros entender que el cuerpo está completamente unido, dice, por las coyunturas, y lo conforman un sistema de órganos, pequeños, grandes, células, pelos, vamos a decir, nervios, órganos como el estómago, el intestino, las uñas, los ojos, todos bien concertados, dice, formando así un solo cuerpo, pero con diferentes actividades y de diferentes miembros. Y todos están bien concertados por la cabeza, que es la que gobierna todo el cuerpo. Si el cuerpo, una parte del cuerpo, fracasa, se pierde o es dañada, todo el cuerpo lo siente. Por lo tanto, está enfermo. La cabeza, este órgano está enfermo y no recibe órdenes de la cabeza. Pero cuando todo el cuerpo es bien concertado y las órdenes de la cabeza y es obediente, todo el cuerpo está sano, acciona, se pone en movimiento, se traslada, vive para hacer lo que tiene que hacer. Así mismo es el cuerpo como iglesia. Todos los miembros, todos los hermanos, todos los nacidos de nuevo, somos su cuerpo. Bien concertados, unidos entre sí, dice, en el vínculo del amor, dice en otra parte. Entonces, en aquel tiempo no se hablaba de cuerpo, la iglesia no sabía de esto, pero hoy, dice, nos es revelado a nosotros a través de la palabra por el apóstol Pablo, que a su vez el Espíritu le fue dado a él a que lo diera a conocer a la iglesia. Ni a Pedro, ni a Juan, ni a todos los apóstoles le fue revelado esto, a pesar de que fueron los primeros discípulos, los primeros apóstoles, y Pablo fue el último. A él se le fue revelado. Veamos algo más. ¿Cómo es vivir como pueblo? ¿Verdad? Los judíos vivían como pueblo. El pueblo de Dios, dice. Dios los defendía en aquel tiempo. ¿Verdad? Dios los libertó de la esclavitud en Egipto. Los hizo una nación. Caminaron por el desierto. Vieron la gloria de Dios con milagros y prodigios. Hizo partir el mar en dos para que pasaran en seco, dice la palabra. Hizo nacer agua de la peña.
comieron el maná durante 40 años y no tuvieron frío, dice, porque había una nube de fuego que los calentaba por noche y los guiaba en el camino, y una nube en el día que los libraba de lo caliente del sol. Hubo comida para todos. Eran como 3 millones y alimentados en un desierto. Dios se manifestó a ellos. Dice que Él peleaba las batallas y les fue dado una porción de tierra desde el Mar Rojo hasta el río Éufrates. David completó esa conquista. En tiempos de David se llegó a la cima, vamos a decir, de una nación. Como líder, David, como guía, como rey, llegó a unir todas las 12 tribus y fue una nación poderosa, temible, ¿verdad? No había quien contra Israel porque Dios peleaba la batalla. Eso fue para los judíos. Y tenían sacerdotes, tenían levitas, tenían todo el sistema que sostenía pues la relación con Dios. Sus pecados eran perdonados a través de los animales, de los cabríos, de los toros, pero ahora eso era el pueblo judío. Pero nacido Jesús trajo otro sistema, no cambiando aquel por supuesto, sino trajo otro pacto. Por eso decía, este pacto es nuevo, ¿verdad? Para ellos, dice aquí, vivían como pueblo. Vean cómo vivían como pueblo. Uno dice, unidos por su cultura. Los judíos eran tradicionales, tenían cosas, costumbres y tradiciones. Su cultura era superior, por era el conocimiento de Dios. Conocían la Torah que le llamamos o el Antiguo Testamento. Tenían bases, vamos a decir, humanas para vivir, para convivir, para relacionarse. Así era como vivían como pueblo. Vivían con una historia que ya se la revelé yo, más o menos, de la salida de Egipto, que ya lo mencioné, una historia fuerte, bien documentada acerca de todos los hechos de Dios con ellos. También, 3, dice, su entorno social. Eran muy, como dijera, sus entorno social estaba basado en las 12 tribus de Israel, de Jacob, nacidos de Jacob. Ellos tenían conceptos especiales y eso, en el momento preciso, se unían para la batalla, se unían en la adoración de Dios. Eso era vivir como pueblo. Ahora veamos cómo es vivir como cuerpo en Cristo, como dice Pablo, y que es en la forma que nosotros, la iglesia, vivimos. 1 dice, unidos por una persona que es Cristo, por su obra de redención, porque la sangre de Jesucristo quitó toda barrera que obstaculizaba que llegáramos a Él. Nadie podía llegar al Señor, nadie podía acercarse a Dios, a no ser a través de un sacerdote. En aquel tiempo así lo era. Pero a través de Cristo, la iglesia, su cuerpo, tiene acceso inmediato. Ya no está esa barrera de que había un velo que solo el sacerdote que entraba al templo y cruzaba el lugar santísimo podía expiar o tramitar o extender su plegaria para el pueblo. Ahora todos somos nosotros libres, pues tenemos acceso al Señor, al Dios Todopoderoso. ¿A través de qué? De nuestro arrepentimiento, a través de nuestra plegaria, a través de nuestra oración, a través de un culto nuestro, con nuestro propio cuerpo,
con nuestra propia alabanza. No es a través de un sacerdote. Aquello quedó atrás y ahora a través de este secreto develado, dado a conocer que somos su cuerpo, tenemos acceso a Él, que es la cabeza. Otra cosa que podemos decir es, Pablo nos afirma que el cuerpo está unido por coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas no existen en el concepto de pueblo, solo en el concepto de cuerpo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el cuerpo está unido por las coyunturas. Un brazo está unido con el antebrazo por una articulación. Las rodillas con las piernas están unidas por las articulaciones. La cabeza con la médula, o mejor, con la parte de sus huesos que sostienen la cabeza, están unidos con las articulaciones. A eso se le llama coyuntura. Entonces, la iglesia está unida entre los hermanos, por todos los creyentes, por todos los hermanos en fe, a través del vínculo del amor. El amor es el que nos une unos con otros. Y 3 dice, otro aspecto importante es, el cuerpo de Cristo es el único que puede reflejar la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Como que pareciera que estamos en una repetición. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el único que puede reflejar la imagen de Cristo. Cuando se dice que hasta que todos lleguemos a la plenitud, al hombre perfecto, a la imagen del Señor, nos está incitando, nos está invitando a que lleguemos a esa meta. Y es la única persona o la única parte del cuerpo, que es la iglesia, la que puede alcanzar esto. Y es la invitación, vamos a decir, el reto que tenemos de llegar a la plenitud de Cristo, que es la iglesia. A través de un pueblo o como pueblo no podemos alcanzarlo, porque es Cristo el que nos une en la manera de que Él murió por nosotros en la cruz y nos redimió a todos, tanto judíos como cristianos, para ser su cuerpo. Entonces, entendemos, hermanos, que cuando nos relacionamos, o mejor dicho, alcanzamos la imagen de Cristo, es únicamente como iglesia, como personas, como redimidos, como siervos de Dios, como creyentes. Amén. Bueno, tenemos otro cuarto ejemplo. Como pueblo no podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Solo el cuerpo de Cristo tiene la capacidad de madurar y alcanzar esa medida. Solo el cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia, es la que tiene que llegar a ese varón perfecto, que es lo que el Señor exige. Acordémonos cuando el Señor se presenta ante Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Dios quería tener un amigo que anduviera perfecto. Y la palabra dice, sed perfectos porque Dios es perfecto. No podemos andar como nosotros queremos a la par de Dios, o caminar con Él, o hacer su voluntad, o ejercitar algún trabajo que el Señor demande, si no alcanzamos, como dice, la perfección. Así es que es una demanda de parte de Dios de ser perfecto. Mayor entendimiento al respecto, dice. Habla aquí una profecía y la encontramos en Romanos 11:17.
Y la voy a leer y luego vamos a explicar de qué se trata esta profecía. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, dice, y tú siendo olivo silvestres has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecen en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En esta versión, en este pasaje que hemos leído, está hablando de que los gentiles iban a entrar a una plenitud. Pablo da otra dirección o otra explicación en esta parte más adelante y dice: el nacimiento de la iglesia se vio influenciado directamente por costumbres judías. Veamos esto. Por eso siguieron una línea doctrinal judaica, con las diferencias de que ahora veían a Jesús como Salvador y Señor, pero sus prácticas continuaban siendo las mismas. Asimismo, al mismo tiempo, se formó una iglesia con gentiles, cuya práctica empezaron fuera del contexto judío. Su práctica no era la misma de la iglesia de Jerusalén. Esta situación causó por los apóstoles Pedro y Pablo se definiera en ministrar uno a los judíos y el otro a los gentiles. Parecía que habían dos clases de iglesia, una judía y otra gentil, cada una con expresión distinta. Así debía suceder de acuerdo al orden del Señor. En Romanos 1:16 nos dice: al judío primeramente y también al griego. La iglesia judía debía ser primero y luego la gentil. Así surge la acción del plan secreto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pedro empezó a evangelizar, enseñaba todas las normas judías, porque allí nació la iglesia, en Jerusalén. Y todos eran judíos y seguían practicando las corrientes judaicas. Todo lo que fue del Antiguo Testamento se practicaba. Vemos nosotros a Jesús cómo lo criticaban, cómo lo señalaban, cómo lo perseguían para matarlo. Los mismos judíos hablaban de él como el Salvador, de lo que Isaías había hablado ya muchos años, pero no creyeron en sus promesas, en sus palabras. Por eso la Biblia dice: a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Su pueblo. Aquellos que él formó y les dio la tierra prometida, los cobijó, los libró, pero los suyos no le recibieron.
Mas a los que le recibieron, ahí entramos nosotros, los gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, también si el judío cree en el Señor, cree en su como Rey y Señor, ellos también van a alcanzar la salvación. Ya no como pueblo, porque el pueblo pecó, se desvaneció. A través de la Biblia encontramos que fueron esparcidos por todo el mundo, porque adoraban a los dioses, a los Baales, y se desvanecieron en sus concupiscencias, dice, ¿verdad? Entonces, es un pueblo pues que le agradecemos la salvación, porque dice la Biblia, la salvación viene por los judíos, es cierto, pero Él vino también por ellos, y ellos no le recibieron. Pero nosotros que le recibimos, dice que con potestad del cielo, somos hijos de Dios, los cuales no nacen por medio de varón, de un matrimonio, sino por voluntad de Dios. A Él le plació, a Dios le plació que fuéramos sus hijos y que fuéramos alcanzados también a través de la herencia que está destinada al Señor Jesús. Dice que somos herederos juntamente con el Señor y coherederos de su reino. En las lecciones pasadas, en el discipulado, se hablaba también que nos hizo reales sacerdotes. ¿Qué quiere decir reales? Porque cuando se habla de rey, se habla de realeza, de los que trabajan con el rey, realeza. De ahí viene la palabra. De ahí depende que nosotros seamos reales sacerdotes, o sea, sacerdotes de un rey, pues, en otras palabras. Entonces, Dios quiere que tanto judíos como gentiles sean alcanzados. Así es su plan. Y vienen a formar un solo pueblo, una sola nación. Vamos a terminar leyendo. Del olivo principal fueron desgajadas unas ramas, y con las ramas naturales que quedaron, dice la Escritura, fuimos injertados nosotros. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Romanos 11:19 nos dice, el plan de Dios consistió en la unión de los judíos y los gentiles, que se convertían y así formarían una iglesia, la cual ya no actuará simplemente como pueblo, sino que entendiera que debían funcionar como cuerpo de Cristo. No como pueblo, sino como cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice? Este es el plan secreto, que tanto judíos como gentiles funcionáramos nosotros como iglesia, como cuerpo. Y esto nos da lugar a entender, pues, el plan secreto. Este es el plan secreto. De que judíos y gentiles somos uno en Cristo. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. En Efesios 3:6, en la DPT, dice, a eso se debe que ahora los judíos no serán salvos por ser del pueblo o por ser un pueblo. Los judíos no pueden ser salvos así, sino porque reconocen a Jesús como Señor y lo reciben como Salvador. Ahí pueden ser salvos. Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne, las enemistades, la ley,
de los mandamientos expresadas según ordenanzas, para crear en ese mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. En Efesios 2:13 vemos cómo la palabra viene y hace a través del Pablo, en lo que él revela, da a entender pues que el Señor estableció de los dos, de un pueblo, ¿verdad?, y de los gentiles, una iglesia, pero ya no como pueblo, sino sometidos al señorío de Cristo, los judíos. Ya no por la Torah, por aquellos actos, sacrificios, liturgias de machos, de cabríos, de un sacerdote expiando, matando animalitos, ya no por eso, sino a través del sacrificio vivo y puro de Cristo en la cruz, matando aquella enemistad que había entre los dos, entre gentiles y judíos, haciéndolo en una sola paz en el Señor. Este es el secreto develado hoy, el secreto bien guardado del Señor, que hoy a través del apóstol Pablo en Efesios, en el libro de los Efesios, nos ha aclarado todo esto. Así que, hermano, vivamos como iglesia, vivamos como el cuerpo de Cristo, alcanzando la perfección a través precisamente de las dos partes que tenemos de conocimiento en el discipulado y en el adiestramiento, para alcanzar la altura, la plenitud, la estatura, como dice la palabra, de nuestro Señor, que es la medida que el Padre ha puesto para que lleguemos a ser su cuerpo. De esta manera, hermanos, terminamos este estudio, esperando que Dios les bendiga, que les guarde siempre y que les dé el entendimiento, el gozo de su presencia y la paz siempre en sus vidas. En el nombre del Señor, les bendigo y les agradezco haber escuchado este adiestramiento. Amén.